Hola binario, yo soy Axel Romero y te voy a enseñar a graficar en AppSheet. Yo ya había hecho un video, aquí está apareciendo la carta, es muy simple esas gráficas, pero ahora yo te voy a mostrar un poco más de complejidad, algunos tips que he descubierto a lo largo de la creación de mi aplicación. Si tú tienes otros, bienvenidos son tus comentarios, ¿vale? También si tú eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte y regalarme un like. Vamos a lograr esto, mi binario. Entonces, si tú quieres lograr algo como esto, pues quédate a ver este video. Y algo súper importante, recuerda, las gráficas son para analizar. En este caso, si vas a ver las gráficas desde un dispositivo móvil, que sea la información más relevante y muy simple de leer, porque estamos en un dispositivo móvil que solo es para ver información de manera rápida, ¿ok? Pero si tú quieres hacer analítica, profundizar en tus datos y tomar buenas decisiones basadas en datos para que estas decisiones sean inteligentes, yo tengo un curso desde cero que se llama Google Data Studio, totalmente gratuita la herramienta y recomendable. Aquí está apareciendo la card de esa playlist, pero ahora la finalidad es ver gráficas desde AppSheet, así que quédate a ver este video y vámonos a AppSheet Flash. También es súper importante que me comentes, porque de esta manera yo veo si te interesa este tipo de contenido, y si veo que tiene buena reacción el video, voy a seguir generando contenido con esta base o con esta línea de tipo de videos. Bueno, mi binario, pues vámonos a AppSheet. Bien, binario, antes de comenzar te quiero dar contexto. Estas gráficas que tú estás viendo son muy básicas, lo acepto, y aquí está apareciendo la carta por si tú quieres hacerlas. Bueno, ahí te enseño cómo. Yo cuando le doy clic aquí aparece un resumen del producto, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver cuál es la salsita que vendemos más, con la cantidad en frascos, con la cantidad en pesos, ¿no? Y algunos otros datos aquí de manera gráfica que prácticamente no nos dice mucho, porque necesitamos aquí una gráfica también. Nos dimos cuenta que al utilizarlo pues necesitamos hacer un corte, por ejemplo, cuánto es que vendí en enero o en febrero o en marzo, y comparar, ¿no? Para hacer una comparación muy rápida. Pero algo bien importante, si tú quieres hacer analítica, no lo vas a poder hacer desde un celular, porque analizar datos desde aquí pues va a ser complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Ahí está apareciendo la carta. Si tú quieres aprender Data Studio, que es una herramienta totalmente gratuita por parte de Google, que te enseñó a conectarla con tu hoja de cálculo, es decir, todo lo que ves aquí lo vas a poder ver con esta herramienta que se llama Data Studio, y que bueno, vamos a ir paso a paso y te la voy a mostrar desde cero. Pero bueno, si aún así tu finalidad es mostrar datos aquí gráficos, yo aquí tengo algunos que te voy a enseñar, algunos tips, y espero que te sirvan. La verdad es que es la manera que yo he encontrado. Y bueno, vamos a ver aquí en Order Header son mis pedidos, y tengo un dato bien importante, el Order Date. Pero ¿qué pasa si yo grafico por Order Date? Pues obviamente, como hay muchos datos, la gráfica no se va a entender. Yo lo necesito por periodo, es decir, cuánto vendí en abril, cuánto vendí en marzo, cuánto vendí en enero y en febrero, y así, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Para eso voy a ir a Data y voy a ir a Order Header. En Order Header dijimos, ya la perdí, Order Header, en View Columns tenemos esta que dice Order Date, que almacena prácticamente la fecha en que yo hice el pedido, ¿verdad? Bueno, entonces voy a agregar una columna virtual, y a esa columna virtual, como lo estoy manejando en inglés, le voy a dar period, y en donde dice App Formula le voy a abrir aquí la expresión para hacer mi cálculo. Bueno, antes de comenzar con la fórmula compleja, o bueno, con la fórmula o el index complejo, las instrucciones, voy a darle este comando o esta instrucción. Voy a cerrar paréntesis, donde voy a obtener el month. Esta es una función, así le llamamos en programación, y va a obtener el mes, lo va a extraer de Order Date. Vamos a darle Save y le vamos a dar Don't. Ok, le vamos a dar nuevamente Save y vamos a ver si ahora nuestro pedido ya lo extrae. Bien, bueno, ahí me está mostrando un error porque ya la tenía. Entonces, para eso voy a eliminarlo. No sucede nada, le voy a dar Save, y la finalidad aquí es que me muestre el mes, ¿vale? Le voy a dar Don't para que sincronice y veamos un pedido, ¿ok? Un pedido del más reciente debería mostrar el número 4, ¿vale? Entonces voy a ir hasta abajo y efectivamente me está extrayendo el periodo 4, ¿ok?
pero voy a implementar algo más. Voy a darle aquí abrir y vamos a copiar esta formulita que, bueno, la vamos a explorar juntos, ¿vale? Es un index, va a ser un index a una lista, ¿ok? A esa lista, por ejemplo, el valor 1, si encuentra el valor 1, lo que me va a retornar es enero. Si regresa esta funcioncita, el número 8, bueno, va a ir a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me debe regresar agosto. Con eso obtenemos los meses. Vamos a darle save y le vamos a dar nuevamente save. Ya no nos debería regresar un 4, pero aquí necesitamos modificarle que sea de tipo texto, porque obviamente aquí vamos a ver si ahora me lo regresa bien. Si no, ahorita les enseño cómo convertirlo a texto, pero yo creo que sí me lo va a regresar como tipo texto. Vamos a esperar a que se sincronice y en este mismo pedido me regresa abril. Si yo regreso a un pedido más, por ejemplo, de enero, ya me debería mostrar enero. Bueno, ya que tengo el periodo, ¿verdad? Vamos a ir ahora a crear esa nueva requerimiento que queremos, una nueva vista, ¿verdad? Y en esta vista le vamos a decir que sea gráfica, ¿ok? Ahí ya se va viendo. ¿Y de dónde lo va a obtener? Lo va a obtener de order header, aquí está. Bien, y ahora vamos a ir a agregar aquí las columnas. Vamos a decirle que nos agregue por periodo, vamos a ver, y ahí ya se está agregando por periodo, ¿verdad? Ahí estamos viendo, de hecho están de manera desorganizada, por así decirlo, pero bueno, entonces, pero yo solo quiero de 2022, que es el actual. Entonces vamos a ir, antes de esto le vamos a ir a Data, y en donde dice Slice, yo ya tengo aquí un slice que dice Sales by Current Year. ¿Cómo obtuve esto? Le voy a decir que el year de la fecha actual, es decir, 2022, donde solo sea 2022, y le voy a dar nuevamente year order date. Ok, este slice lo estoy obteniendo de order header, por eso es que me reconoce order date. Ok, ya que tengo mi slice con este row filter condition, este sales by current year necesitaría obtenerlo en esta vista que ya la estaba creando, que no sé si realmente se quedó almacenada. Aquí está. Entonces no es de order header, entonces debería ser sales by current year, ¿ok? Entonces ahí ya lo está obteniendo. Voy a decirle que me agregue nuevamente las columnas. ¿Dónde está la columna? No es un conteo, debería ser una suma porque me interesa totales. Y aquí necesito colocar el period. ¿Dónde está el period? Bueno, aquí no lo está tomando, porque bueno, como yo agregué ya mi vista, o más bien mi columna virtual, vamos a hacer esto. Voy a copiar esta formulita, ¿vale? Que es lo que me interesa, lo elimino. Es lo malo de, bueno, de estar haciendo campos, por eso es súper importante la definición, es sales by current year. Entonces definir desde un inicio, porque si no, pues es retrabajo, ¿no? Entonces order header, pero está bien que sucediera para que ustedes también vean cómo es que se van solucionando los temas, ¿verdad? Vamos a esperar a que se sincronice, le vamos a dar save y aquí ya necesita obtener period, ¿vale? Ya que lo tenemos, vamos a ir a UX y a la vista que estábamos formando, ¿vale? Aquí ya necesitamos darle un save para que ahora cuando seleccionemos el chart columns ya aparezca pues el period, ¿no? Ahí está. Y va a ser algo muy cool. Por ejemplo, nada más le voy a dejar aquí histogram para que me actualice. Ok, y ya tengo que, bueno, en abril vendí 705, 1315. Por ejemplo, tengo un pico de febrero donde vendí bastante bien y en marzo no tan bien. Ok, pero ¿qué pasa? Me lo está organizando por alfabéticamente A, B, C, D, E, F, G. Ok, esto simplemente es coincidencia, pero la lectura se nos va a hacer compleja. Entonces aquí yo ya estuve buscando el orden y la verdad es que no hay orden. Entonces por eso es que recomiendo algún otro gestor para analítica. Pero bueno, voy a dejarle aquí ventas por mes, ¿no? Para que pues se vea muy bien. Le voy a dar save.
Y esta grafiquita la voy a integrar. ¿Esta dónde la voy a integrar? La voy a dejar como tipo ref porque no ocupo que aparezca aquí en el menú. Entonces voy a ir a... ¿Cómo se llama? Aquí tuve un error, ya me di cuenta. Entonces, ¿dónde está? Ventas por mes. Aquí no, aquí debería decir Sales by Month, porque yo lo estoy manejando en inglés y una fusión ahí rara con español. Y en donde dice Displayed, necesitaría aquí mostrar ventas por mes, ¿vale? Entonces le voy a dar Save. Esperamos a que se guarde. Y como les dije, es de tipo ref porque lo voy a integrar a mis gráficas, a las otras, ¿no? A las que les mostré al inicio. Esas gráficas necesitarían estar en... ¿Dónde está? View Graphics. Aquí. No, este es el de tipo pipe, el resume. Ok, este es otro tipo de view balance. ¿Cuál debería ser? Purchase order. Ok, esta donde dice dashboard, el de tipo dashboard, únicamente le voy a dar aquí agregar y selecciono mi vista. Mi vista es Sales by Month. Aquí está. Y como es una gráfica de mi interés, la voy a pasar al inicio para que ahora aparezca al inicio. Pero no me sigue convenciendo que aparezca abril, enero, febrero. Y bueno, conforme vayan avanzando los meses, pues esto no va a ir en orden. ¿Cómo yo encontré la solución? Digo, es una de tantas que podría haber, y si ustedes encuentran una mejor, yo esperaría que me las compartan ahí en los comentarios, no nada más para mí, sino para todos los de la comunidad binaria. Muy bien, entonces en donde dice View Columns, vamos a modificar esta que acabamos de agregar en Period, y en vez de colocar esto, yo hice esto. Digo, es una forma de implementarla, no me gusta, pero bueno, está sirviendo. Lo que yo le puse es colocarle números: enero, febrero, marzo, abril, y le puse 1, 2, 3, 4. ¿Para qué? Mi lógica decía que si iba a tener números, bueno, ya no lo va a tomar alfabéticamente, sino ahora por números. Bueno, le vamos a dar Save y le vamos a dar Save. Algo de generar columnas virtuales, pues también es que las vamos a estar viendo cuando levantan el pedido, y eso no sé qué tan bueno sea, ¿no? El que le estemos mostrando mucha información a nuestro usuario, pues lo vamos a saturar. Pero fíjense, ahora me aparece muy bien esto. Dice enero, febrero, marzo y abril. Puedo ver que, bueno, aquí va bien, subí muy bien, bajé, y bueno, en abril me estoy recuperando, ¿no? Entonces ahí está, ventas por mes. Voy a implementar otro indicador, y este es un poco más complejo. Entonces, hasta ahí espero que les haya quedado claro. Y bueno, ya también tienen una grafiquita aquí por mes, si es que ustedes manejan ventas o algún tipo de control que quieran aquí mostrar. Bueno, para eso vamos a ir. Sí está un poco más detallado, pero tómense su cafecito, vayan por un snack, porque la verdad es que es mucho más complejo. Ok, entonces voy a generar aquí. Yo generé una pestañita que se llama Order Header by Customer. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cuánto es que vendí por de manera... Ahorita va a ser algo muy sencillo, es decir, a este cliente en qué fechas les vendí y por qué cantidad, ¿no? Ustedes lo pueden emplear como ustedes lo necesiten. Para eso voy a tener un Filter ID y un Customer ID. ¿Ok? Es bien importante. El Customer ID es... En Order Header yo ya lo tengo, que es Customer ID, efectivamente. Este código es el que yo le voy a dar para filtrar mis datos por el momento. Muy bien, entonces yo voy a ir a Data, seguramente ya se agregó, y aquí está, Order Header by Customer, ¿ok? Está el Filter ID, no le hago mucho caso, el Customer ID, y aquí tengo el Customer Name, ¿ok? En Customer Name es una columna virtual. En esta columna virtual yo la agregué y le puse una fórmula. ¿Para qué? Para que cuando yo seleccione el Customer ID, es decir, si le doy 001, vaya a la tabla de Customer. ¿Cuál es mi tabla de Customer? Voy a ir aquí. Y en Customer va a ir a buscar Customer Name. ¿Ok? Este Customer Name a través de que se cumpla esta condición, donde Customer ID sea igual a this row
Customer ID. Muy bien, ahí está. Entonces prácticamente estos dos campos vienen de, aquí está, estos dos campos vienen de aquí, y este que es una columna virtual que le puse Customer Name, pues es esta formulita básicamente, ¿ok? Le pongo text porque si no me lo va a poner como referencia y yo no lo quiero como referencia. Y aquí le puse ID, código de cliente y el nombre del cliente. Muy bien, ¿qué más necesito? Le voy a dar Save y prácticamente ya tengo el Order Header by Customer, que prácticamente esto me sirve para llevar el control de qué es lo que voy a filtrar. No encontré otra manera de hacerlo. No me gustaría estar creando muchas pestañas aquí, pero bueno, hay veces que es necesario porque ya agoté todas las posibilidades. Bueno, vamos a ir a UX, viene lo interesante, y aquí le voy a dar nueva vista, ¿vale? Entonces para esta en específico le voy a dar una nomenclatura que va a ser en vista, le voy a dar un nombre y va a ser, ¿cómo será? Sales, bueno no, es Order Header, le voy a dar Report, Order Header, siempre sí le voy a dejar Order Header, Report by Customer, ok, así va a ser nuestra identificación, Report by Customer, ¿no? Entonces, aquí antes de pasar a esto, voy a ir a generar en Data un Slice, ok, le voy a dar New Slice y aquí nuevamente voy a darle Slice, Report by Customer. Muy bien, ¿de dónde va a ir a obtener la información? De Order Header. Y aquí donde dice Row Filter Condition, le voy a dar generar un filtro, ¿ok? Aquí es bien importante este filtro, y este filtro prácticamente lo que va a hacer es ir a hacer el filtrado de la información porque no necesito toda. Para eso voy a copiar esta fórmula que yo ya hice previo a esto, donde el Customer ID sea igual a lo que tenga en Order Header by Customer, es decir, esta Order Header by Customer y Customer ID, ¿ok? Y le voy a dar coma true, ¿ok? Entonces me va a ir a traer esos datos. Incluso le voy a dar Save, no me debería marcar ningún error, y le voy a dar Save. Y ya tengo mi Slice Report by Customer. Muy bien, entonces esperamos a que se sincronice. Y entonces regresamos a UX, a mi vista, entonces el Customer. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es un tipo de gráfica. Le vamos a dar clic en esta parte y le vamos a dar que sea de tipo de barra. No hay tanto tema y le voy a dar el sumar. Ustedes pueden aquí explorar más opciones, y en las columnas le voy a decir que sea por... ¿Dónde está? Ya sea por periodo, que es la que manejamos. Yo creo que ese está bien, porque por fecha se va a abrir bastante, pero ahorita lo intentamos. Bueno, ahí está, va a ser de tipo referencia. Muy bien, le vamos a dar Save. Ahorita no está filtrando nada porque no tenemos datos, pero incluso si yo le doy un dato, por ejemplo, manual, esto no está correcto, pero se lo vamos a dar manual para ver si ya me lo está filtrando. Por ejemplo, voy a filtrar este cliente, este código de cliente, únicamente con colocarle aquí en Customer ID, ok, le voy a dar nada más aquí como un refresh para ver si ya ahora me lo toma. Le voy a dar period y ya me debería graficar. Le voy a dar save, vamos a ver si ya toma esos datos, ¿no? Entonces yo creo que ya debería tomarlo y me debería graficar información. Entonces nos está graficando que, por ejemplo, en las ventas de enero, febrero, cómo es que me fue consumiendo ese cliente. Si yo, fíjense, le cambio el cliente, por ejemplo, alt 001, simplemente ahorita lo estoy reemplazando manual, ¿no? Ahí está, aquí debería verse la gráfica. Fíjense cómo se veía aquí. Entonces vamos a darle sincronizar, y entonces como ya va a obtener ese nuevo número de cliente, debería verse la gráfica diferente. Entonces ese cliente me ha consumido en febrero, en agosto y en octubre, ¿no? Ahí está. Pero eso no lo vamos a estar haciendo desde esta hoja de cálculo. Entonces
Ya tenemos ahí order header by customer. Le vamos a dejar aquí en displayed total by customer, ¿no? Así va a ser. Le voy a dar save. Y esta gráfica se va a quedar como de tipo ref, ¿ok? Ahorita les digo por qué se va a quedar así. Entonces ya tenemos ahí mi order header report by customer. Ahora voy a generar otra nueva en UX. Les digo que es un poco laborioso. Le voy a dar new y entonces va a ser order header, como le pusimos la nomenclatura, order header report by customer. Y entonces aquí va a ser input, ¿no? Ahorita les digo por qué input. Porque este input que le estábamos dando manual lo vamos a hacer desde aquí. Va a ser como un tipo, pues sí, como un formulario. Y para eso le vamos a dar details. Vean cómo va a cambiar aquí. Pero aquí debería tomar mi vista. O bueno, mi source sería de order header by customer. Ok, ustedes lo pueden atrasar y adelantar cuando quieran, no se compliquen, es esta, ok. Entonces aquí no voy a darle editar porque yo necesito como de rápido acceso, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya me toma el cliente, ¿no? Este es el código y aquí está el cliente, el nombre del cliente, que es lo que nos interesa. Para eso yo le di details, y le voy a dar aquí, hay una opción que me gusta, donde está user card, no es esta. Hay una opción por aquí donde dice Quick Edition Columns. Entonces va a editar ¿qué? En automático va a dejar editable el Customer ID, el código de cliente. Bien, ahí está. Creo que ya no me está faltando nada. Entonces le voy a dar ahí nada más el display, datos del cliente. Muy bien. Le voy a dar save. Ya generamos dos vistas, una como input y otra como tal de la gráfica. Pues aún así todavía falta otra más, ¿no? Ok, le vamos a dar aquí de tipo dashboard. Y como ven, cuando es de tipo dashboard, aquí ya no me aparece el source. Entonces aquí le voy a poner, no sé, dashboard by customer, porque aquí voy a meter todo lo relacionado a mis clientes, ¿no? Por eso le estoy dando dashboard by customer. Y entonces donde dice view entries le voy a dar add y le voy a decir aquí que primero me aparezca el order header report, quedó muy grande, el input, ¿no? Y le voy a dar aquí que sea de tipo small, que sea muy pequeño. Creo que no hace mucho la diferencia. Le voy a dar nuevamente add y le voy a dar nuevamente order header report by customer y le voy a dar nuevamente small. Y vean ahora cómo es que me aparece, ¿no? Total by customer. Aquí, bueno, me está dando el nombre, debería decir total por cliente. Entonces vamos a ir a modificarlo antes de que veamos la magia. No magia, pero todo lo que pues nos llevamos para poder lograr esta grafiquita. Por eso les digo que es mejor Data Studio, pero bueno, aquí entonces es totales, ¿no? Totales por mes, ¿no? Entonces le vamos a dar nuevamente save. Listo, ahí se está guardando para que, bueno, sea muy coherente mi aplicación porque la tengo en español. Y bueno, ya hice una fusión rara ahí español-inglés, pero bueno, ahí fíjense lo interesante. Entonces ahí tengo mi dato de cliente y ahí tengo este dato, ¿no? Si yo pongo otro cliente, por ejemplo, voy a mi order header, incluso voy a ir a mi catálogo de clientes, ¿no? Y en mis clientes yo tengo esto, por ejemplo, voy a ver lo que vendí en Atzalan. Entonces, bueno, así es mi código. Y entonces va a venir el usuario, lo va a poner aquí y con solo darle enter, ya vemos cuántos que vendió este cliente o cuánto nos consumió este cliente en junio, en septiembre y en diciembre, ¿no? Voy a ver ahora otro cliente, por ejemplo, este cliente, y le voy a dar nuevamente aquí. Fíjense qué es lo que pasa y quiero que vean aquí algo bien interesante. En esta pestañita que generamos se va a ir modificando, ¿ok? Entonces siempre va a haber un dato. Entonces probablemente para un usuario sirve bien aquí, miren, se va a modificar porque
le puse Quick Edition o algo así, ¿no? Se está modificando. Entonces, si este reporte lo ven muchas personas, pues probablemente se va a estar modificando la información constantemente. Entonces, pues de cierta manera sí sirve, pero pues necesitarían buscar una mejor solución. No voy a buscar otro cliente, que ese es el que más tiene, y le voy a dar aquí, ok, que es venta tarjetas Puebla C, así lo pusimos al cliente. Y bueno, aquí vemos que es un cliente pues más que hace ventas más recurrentes, ¿no? Y prácticamente aquí está esta vista, pues nada más sería cuestión de colocarla, no sé, en el menú. Le voy a dar Save y entonces ya esa opción no la voy a tener aquí como shortcut, pero sí la voy a necesitar en el menú, y en ese menú pues prácticamente va a estar aquí. Entonces voy a darle clic, voy a darle aquí. Y no tengo la opción aquí, pero en el menú totales por mes, y entonces aquí sí ya voy a poder pues colocar mi customer, que por lo regular los que estamos administrando sabemos códigos de nuestros clientes, y prácticamente tenemos un resumen ahí de nuestro cliente, cómo nos ha ido consumiendo, ¿no? Hey, Vin, ¿qué te ha parecido este contenido? Espero que haya cubierto las expectativas. Si tú tienes alguna otra idea, ahí yo estoy en la caja de los comentarios leyéndote, y también me hace muy feliz. Aquí está el planetita, no se te olvide suscribirte, y aquí te sugiero otro video que puede ser muy útil para tu aplicación. Cuídate mucho, mi binario favorito.